El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Muy buenas tardes, amables televidentes, bienvenidos a el programa de todos los lunes al mediodía, el programa de todos ustedes, los que nos ven en el Canal 1. Hoy tenemos un tema de mucha actualidad. ¿Qué fue lo que pasó con el pasado paro a nivel nacional? ¿Qué fue lo que pasó con esos agricultores a los que nadie veía, a los que nadie identificaba, a los que todo el mundo veía por allá abajito, pero que emergieron con una gran fuerza y en muchos casos con gran violencia en casi todo el territorio nacional? Pues bien, para hablar de este paro y qué es lo que hay detrás de todas las solicitudes que hacen los pequeños agricultores, detrás de toda esta gran sorpresa, porque solo se puede calificar de sorpresa a nivel nacional, donde todo el mundo dijo qué fue lo que pasó aquí, empezando por el gobierno nacional. Para ello tenemos un invitado muy especial, el doctor Santiago Pérez. Santiago, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un hombre que ha estado muy cerca del sector agrario, un hombre que toda la vida ha trabajado en este sector y que conoce bastante bien qué es lo que pasa en el sector agropecuario, sobre todo con los medianos y los pequeños empresarios. Pero vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con este tema que tanto interesa. En Paga Todo para Todo encuentras productos y servicios para todo. Juegos, recargas, recaudos, seguros. Compras tu SOAT y haces tus giros. La comodidad que buscabas en un solo lugar. Paga Todo para Todo. Y como les habíamos dicho, tenemos con nosotros al doctor Santiago Pérez. Él es el director de es un nombre un poco largo, de la Corporación para el Desarrollo Participativo y Sostenible de los pequeños productores rurales. Un poco largo, doctor, sí, ¿no? Un poquito largo. Bueno, ¿cuánto hace que existe esa corporación? La corporación comenzó en 1997. Comenzamos a trabajar acompañando procesos de innovación y desarrollo participativo de comunidades rurales en diferentes regiones del país. La pregunta no puede ser sino una para una persona como usted, doctor Santiago, y es, ¿a usted lo sorprendió el paro? ¿Lo sorprendió sobre todo las solicitudes que estaban haciendo los pequeños agricultores, los pequeños y medianos agricultores? No, realmente no, porque la verdad es que quienes hemos estado trabajando en el sector agropecuario, en el sector rural, sabíamos de la situación de inconformismo y de los numerosos problemas que tienen los productores. Por años de abandono, décadas de abandono, por falta de atención por parte del gobierno a sus reclamos, porque realmente no se les ha parado bolas, y lo que pasó ahora fue que se acumularon una cantidad de problemas que tenían que estallar tarde que temprano. A veces lo sorprende a uno es que no hayan estallado antes, y yo creo que el vicepresidente resumió muy bien qué era lo que pasaba. La gente se aburrió de vivir mal, de vivir en la pobreza y de que no le paren bolas. ¿Pero no le paró bolas este gobierno o el gobierno anterior también? ¿O esto era una cosa acumulada? ¿O cómo fue? Yo creo que hay una cosa acumulada de muchísimos años en que no se le ha prestado atención al sector rural en general y mucho menos a los pequeños productores y a los pobres rurales. Desde hace muchísimos años, si se mira, nosotros tenemos la gran mayoría de los pobres están en las áreas rurales. La pobreza es fundamentalmente un problema rural en Colombia. Sí. Y así lo demuestran las estadísticas. Claro, además. y todos los indicadores que tenemos de desarrollo social en el campo son supremamente malos. Y la brecha con el sector urbano, en lugar de cerrarse, se ha venido ampliando. Y eso es porque no le han parado bolas.
Desde hace muchísimos años se ha despreciado al sector agropecuario, al sector rural, hay un sesgo en el modelo de desarrollo hacia lo urbano, y en los 8 años de los gobiernos de Uribe, digamos, a los pequeños productores menos se les paró bolas, porque la concepción es que todo se podía lograr con grandes plantaciones únicamente. Entonces ha habido un proceso de abandono desde hace muchísimo tiempo del sector, y los pequeños agricultores realmente lo que estaban era reclamando cosas más que justas en el país, cosas más que justas que desde hacía mucho tiempo el país y el gobierno ha debido de resolver. Hay que también aquí una responsabilidad de los gremios, porque uno siempre ve sentados a los señores todos de los grandes gremios de la agricultura, de los arroceros, de los algodoneros, de los paperos, sentados con los grandes gobiernos, y ellos porque no pedían nada. No, yo creo que los gremios han solicitado, han pedido, muchas veces han pedido para los intereses que representan, en unas oportunidades representan distintos sectores, en unas oportunidades los que están afiliados a los gremios son productores más grandes, pero decir, en general, si uno mira, los pequeños productores no están representados por los gremios, tienen muy poca representación en los gremios, y la verdad es que los pequeños productores no tienen voz, no tienen quien hable por ellos, quien los represente, y por eso es una de las razones por las cuales nunca los han escuchado. Entonces los pequeños productores no tienen voz desde hace muchísimos años, cuando existieron algunas organizaciones de pequeños productores grandes y fuertes en Colombia. Como la ANUC. Como la ANUC, pero sí, eso pues se creó en el 71, eso murió hace muchos en el 71, comenzó digamos los problemas de desaparición de la ANUC después del periodo del 68 al 71, que fue un periodo fuerte de la ANUC. Después comenzó un proceso, digamos, de desaparición y de atomización de las organizaciones de los pequeños productores, y realmente no tienen quien hable por ellos. Y lo que pasó aquí es que no tenían quien hablara por ellos, nadie los escuchaba, y finalmente la única forma que encontraron fue recurrir a un paro, y fue recurrir a bloquear vías y cosas por el estilo para que los escucharan. Pero no es muy grave que no tengan ni siquiera representación política, porque ni siquiera los políticos todos desaparecieron también. Es muy grave, realmente es muy grave, porque la población del campo sigue siendo en Colombia una población muy alta. Según el informe de desarrollo humano, aproximadamente el 32% de la población colombiana es rural, y la mayoría de esos son pequeños y medianos productores que no tienen voz, que no los escucha nadie, y que nadie ha trazado políticas realmente para beneficiar a esos pequeños productores. Bueno, usted que ha estudiado el sector, ¿por qué se llegó al punto crítico de que estos pequeños productores, sea de papa, sean productores de ganado, lechero, todo, estaban vendiendo prácticamente a pérdida? Porque yo creo lo que ellos decían, que para ellos producir una tonelada, no sé, un bulto de papa costaba, no me acuerdo cuánto era, pero por decirle algo, era por ejemplo 70.000 pesos y la tenían que vender por 40.000, por decirle algo. ¿Por qué se llegó a ese punto tan crítico? Yo creo que hay varios factores que incidieron. El primer factor que yo creo que es muy importante de tener en cuenta es que por la falta de inversión en las áreas rurales y por la falta de política hacia las áreas rurales, los costos en Colombia han venido incrementándose. No solamente los costos de la producción agrícola, sino sobre todo los costos de transporte. Colombia tiene una de las infraestructuras de transporte, vías terciarias y secundarias. Yo no dudaría en calificarla la más atrasada de Sudamérica. Es decir, países como Bolivia están mejor que nosotros en vías terciarias y todo esto, y obviamente eso incrementa enormemente los precios finalmente de los productos agrícolas. Los costos también se han incrementado por temas como por ejemplo lo de los agroquímicos, en que no solamente por los aranceles, sino porque realmente son unas muy pocas empresas que manejan el tema de los agroquímicos, y porque no ha habido una política de impulsar la importación de genéricos y cosas por el estilo, algo similar a lo que pasó con las medicinas. Tenemos precios de los agroquímicos muy altos, y en general los precios de los costos de producción y los costos sobre todo de transporte y comercialización por el abandono habían subido muchísimo. Adicionalmente a eso, pues tenemos el problema de, lógicamente, los tratados de libre comercio, que algunos tratados de libre comercio afectan a algunos de estos sectores. Y
el otro tema que hay que tener en cuenta es la crisis económica internacional. Es decir, cuando estaba la economía internacional creciendo muy bien, los precios de los productos agrícolas estaban comportándose de una manera razonable para la gente, así tuviera costos un poco altos, podía vender bien, pero con la crisis económica en Europa, en los Estados Unidos, etcétera, lógicamente ha habido una baja en los precios de los productos agrícolas. Aún está ahí porque algunos de los analistas decían que los precios de los productos agrícolas, que son los commodities realmente, sí, subieron, pero que nunca llegaron a los pequeños campesinos en Colombia, porque se quedaron en manos de los grandes industriales. Yo creo que no hay la menor duda de que, y hay muchos estudios que muestran que cuando hay un incremento en los precios internacionales de los productos agrícolas, ese incremento llega muy poco a los pequeños productores. Distintos intermediarios se quedan con esos incrementos. Se van quedando, claro. Aumentan los precios de los agroquímicos, aumentan los precios de los productos, de los alimentos finales, pero no le llega eso a los pequeños productores, sino que aumentan las ganancias de las agroindustrias y de los comercializadores. Las grandes superficies también, las grandes cadenas de supermercados también aumentan sus ganancias. Entonces, en el caso de Colombia y en otros países, numerosos estudios muestran que esos incrementos de los precios internacionales realmente llegan en una cantidad muy pequeña a los pequeños productores. Uno se pregunta, ¿en países como Ecuador, Perú, Bolivia, llegaron más? ¿O es que allá hay unas políticas agropecuarias distintas? ¿Por qué revienta aquí y no revienta allá? Porque estamos hablando de pequeñas economías y muy parecidas a la colombiana. No estamos hablando de Brasil, incluso ni de Argentina, estamos hablando de estas economías. Bueno, yo creo que no sería sorprendente que en algunos de estos países se presentaran problemas similares y ya se han presentado. Si tú ves, digamos, en el sur de Chile, en distintos lados hay problemas similares de productores campesinos, de indígenas, que están comenzando a manifestarse y que están comenzando a quejarse. De todas maneras, lo que uno puede ver es que en varios de estos países ha habido mucho más inversión en el sector rural. Es decir, de Ecuador nos están llegando muchos productos porque tienen mucho mejores vías de comunicación. Es mucho más barato que los productos agrícolas ecuatorianos lleguen a las ciudades colombianas a que los productos agrícolas colombianos lleguen a las ciudades colombianas. Sí, eso es una gran paradoja. Es mucho más barato que lleguen de Europa o de los Estados Unidos en barco, pasen por los puertos, etcétera, y lleguen a que salgan de nuestras zonas agrarias en mula, después en un camioncito, después en otro camión, hasta que llegan al final a un termoquín. Y los costos de transporte se vuelven enormes y le quitan toda competitividad a la producción agrícola. Entonces ese atraso en las vías de comunicación que tenemos enorme, atraso que acabó además de complicar las 2 olas invernales que vivimos en el país en los últimos años, ha llevado pues a la pérdida de competitividad también de nuestra producción. Entonces de Ecuador, del mismo Perú y obviamente de Canadá, de Estados Unidos, etcétera, llegan productos que con costos de transporte mucho más bajos pueden competir en muchas mejores condiciones. Además, obviamente, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, hay subsidios a la producción y a las exportaciones. Entonces, lógicamente, llegan subsidiados esos productos. Entonces, tenemos, por un lado, pues lo que son como los problemas básicos, que es la falta de titularización, que es la gran concentración de la tierra, que es mayor inversión en el sector rural, eso es como, y mayor atención en general. Pero mientras tanto, y después de que vayamos a comerciales, vamos a ver qué es lo que podría uno ver que están cocinando, tanto a nivel político, como a nivel estatal, como a nivel de los ministerios, para ver cómo podemos solucionar el problema. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Todas las niñas jugamos a ser grandes, pero para mí nunca fue un juego. Desde muy pequeña me obligaron a comportarme como un adulto. Nunca olvidaré el día que me raptaron y me sacaron del país, tampoco el día que me drogaron. Y todo comenzó cuando hice clic en confirmar. En las redes sociales no todos son amigos. Acompaña a tus hijos mientras están en el computador. Una campaña de responsabilidad social de NTC Televisión.
Volvemos de nuevo con el doctor Santiago Perry para hablar de los problemas del sector agrario, pero sobre todo de los sectores del sector agrario de los pequeños, que es de los que nunca se habla, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Ayer veíamos por el televisor a todos los grandes dirigentes del pasado gobierno, los uribistas diciendo, no, es que esto no es producto de hace 8 años, esto es producto de un mal gobierno actual, porque no se está actuando como debe ser. ¿Usted cree que eso es cierto? No, pues, es decir, yo creo que es claro que el gobierno, digamos, en los 8 años del gobierno de Uribe, los pequeños productores no fueron nunca una prioridad. Claramente fue expresado la concepción que se tenía, la concepción de que lo que había que hacer era impulsar las grandes plantaciones y todo esto. Yo creo que el país se acuerda del caso Carimagua y de todos estos casos en que nunca los pequeños productores contaron. Es más, yo oí alguna vez al ex ministro de Agricultura que tuvo problemas y estuvo en la cárcel diciendo que ellos le habían dado todos los incentivos a los grandes porque los pequeños agricultores no sabían manejar dinero. Claro, y que para que los grandes generaran empleo, eso es lo que decían. Sí. Pero hay una cosa que es muy importante que el país sepa. Todos los estudios internacionales y nacionales muestran que la pequeña agricultura es más eficiente que la gran agricultura. Lógicamente necesita apoyo, pero es más eficiente y eso está demostrado a nivel internacional. ¿Más eficiente en qué sentido, doctor Pérez? Produce más por hectárea que la gran agricultura, entre otras porque tiene una producción diversificada, no en monocultivo, y produce más por hectárea. Entonces se han hecho estudios desde la década del 60, se han hecho muchos estudios, tanto que a nivel internacional se habla de la relación inversa entre la productividad y el tamaño. ¿Eso qué quiere decir? Que entre más grande, más baja la productividad y entre más pequeño, más productivo es. Y hay numerosos estudios que demuestran eso. Pero en la concepción que hubo en el anterior gobierno, se consideraba que lo que era eficiente era la gran producción y la pequeña producción no se le paró bolas. La inversión en las áreas rurales, ¿cuál fue la inversión en las áreas rurales que hubo? Carreteras, decían ellos, que las que toda la inversión era en carreteras. Pero yo creo que sí ha habido un periodo en que uno no vio obras públicas, ni vio carreteras realmente, ni vio construcción de carreteras, es en los últimos 10 años, y uno sí puede decir que el deterioro que vivieron las vías terciarias y secundarias en esos últimos 10 años ha sido una cosa realmente alarmante, y nadie le prestó bolas en su momento. Ahora, todo el tema de los TLCs, los TLCs y lo que se negoció mal en los TLCs, incluyendo el tema de semillas y las otras cosas que se negociaron mal en los TLCs, se negociaron fue en los últimos 10 años. Esto no es una cosa del último año ni de los últimos 2, y el abandono tampoco es ni siquiera los últimos 10 años, es de mucho... 40 años. 40 y más años es el abandono.